Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Carla Valladares. Retomando el tema de la validez factorial, podemos hablar que para las pruebas de validez de test psicológicos se ofrece el análisis factorial de las posibilidades de subsistir con la concordancia con otros criterios. Por ejemplo, el rendimiento de una asignatura escolar para determinar la participación del factor que mejor corresponde a la capacidad que prueba. Pueden haber así muchos agrupamientos. Para hablar de la validez factorial, también tenemos que mencionar dos palabras claves que son importantes para poder tomar en cuenta el tema que mencionamos. En una de ellas es la fiabilidad. Tenemos que ver qué tan consistente y estable son las medidas de un instrumento en particular cuando la medición se repite. Un ejemplo sería si una persona se pesa y su peso fue de 70 kilogramos, baja de la balanza y vuelve a tomarla de nuevo. Vuelve a pesar los mismos 70 kilogramos. Eso nos da que esa balanza sí es confiable. Pero ¿qué pasa si utilizamos otra balanza y la persona vuelve a hacer lo mismo? Sube a ella y su peso siempre es de 70 kilogramos. Pero luego vuelve a subirse, pero en esta vez su peso es de 65 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? De que esa balanza no es fiable, no es confiable. Y el coeficiente de confiabilidad tiene que estar en el rango de 0% al 100%. Y esto se debe a los cambios de tributo en las personas. También podemos hablar de la validez. La validez, como ya lo hemos escuchado en otros grupos, es el nivel de la evidencia empírica y teórica que justifican las interpretaciones de los porcentajes en un instrumento. Un ejemplo sería, hay dos alumnos y uno saca nota de 90 puntos y el otro tiene el 91 puntos. ¿Cuál es el coeficiente de validez en este punto? Pues que tomando el punto como validez de constructo desde una interpretación teórica y empírica, este respalda al profesor que interpreta que un porcentaje de 90 puntos es para reprobar y un porcentaje de 91 puntos es para aprobar. Aunque sea solo un punto, esto es el que respalda, haberlo dicho antes, al profesor de que hizo falta un poco más para que estuviera en una aprobación dicho alumno. Nos damos cuenta que la validez es una propiedad de interpretaciones y no del instrumento. Por lo tanto, el proceso de validación es un proceso investigativo a partir del uso destinado del instrumento. Estos conceptos son de mucho interés para los psicometristas, que son los importantes y son los que diseñan estos instrumentos. Los instrumentos nos referimos a los test psicológicos que se utilizan, ya que la mayoría de psicólogos los utilizan en todos los campos. Vamos a dar un ejemplo de variables observables. ¿A qué viene esto? De que la variable observable trabaja con la estructura factorial exploratoria y la factorial confirmatoria. Para ello, también tenemos que tomar en cuenta la evidencia empírica, que en el caso que se usa en análisis factorial es para saber la cantidad de factores que están determinadas con la teoría y efectivamente si se presentan con la realidad, si las preguntas se asocian empíricamente a es decir, si las respuestas teóricas se dicen y se hacen con el comportamiento de la puntuación a la realidad. O sea que si esos ítems sí evalúan a una persona en realidad como uno las puede solo catalogar a simple vista. Por eso es de que se utilizan estos instrumentos. Tomando un ejemplo sería el test de Bernoulli. En él son diferentes ítems y acá se toma la validez factorial. Se toma por grupos las diferentes respuestas, las que se asocian, las respuestas que se asocian se agrupan en grupos para saber cuáles son exploratorias y cuáles son confirmatorias.
En los exploratorios podemos hablar que son los ítems que se hicieron y que fueron en general. Y en el confirmatorio son todas las respuestas que se muestran y notamos cuáles son las de estructura factorial y se agrupan. ¿Qué ítems va en cada factor? En esto hay un pequeño ejemplo que es de Kaiser-Meyer-Olkin, que es de un análisis exploratorio factorial que parte su valor desde 1 y el ideal es 70, pasando una persona al... La validez factorial, desde el punto de vista psicométrico. La validez es el resultado de un proceso de recopilación de evidencias empíricas, sustentado en supuestos teóricos que en suma permiten emitir lo que es un juicio valorativo que afirmen la pertinencia y la suficiencia de las interpretaciones basadas en los resultados de una prueba. Este juicio no depende únicamente de los ítems de la prueba, sino también de la muestra sobre la que efectúe el test y del contexto de aplicación. La validez factorial es una técnica del análisis multivariado, el cual permite realizar una estimación de los factores que dan cuenta de una serie de variables. Se trata de una técnica de reducción de datos que permiten encontrar grupos homogéneos de variables. Así, para Metzik en 1984, la validez unificada integra consideraciones de contenido, criterio y consecuencia en un marco de referencia de constructo. Para la evaluación empírica, la utilidad del análisis factorial, se utiliza para determinar la validez de constructo de un instrumento de medición. Se trataba de confirmar la existencia de un constructo subyacente que agrupa la mayor parte de los ítems. En la validez factorial, el análisis de factores evidencia que en las dos aplicaciones un modelo con dos factores es el que mejor ajusta la varianza explicada por estos modelos. En la primera aplicación es un 76% y en la segunda es del 85%. El estadístico de KMO, que significa Kaiser-Meyer-Olkin, muestra que la pertinencia en la agrupación de la variable es pobre, mientras que para los factores es apenas aceptable, sugiriendo altas correlaciones entre templos y que algunos de ellos podrían eliminarse o fusionarse. En la validez factorial se utilizan los números de factores, la varianza aplicada, número de variables, el KMO de variables, el KMO de factores, etcétera, etcétera, en el cual se determinan con el reembolso es superior estadística de Meyer-Olkin para la pertinencia de la agrupación, para el número de variables seleccionados y para el número de factores, etc. Hola, en esos breves minutos les explicaré un poco de lo que es el análisis factorial. En sí es una técnica estadística que ayuda a la resolución de datos usados para explicar las correlaciones de las variables observables, y en términos de números menores no observables se puede conocer como factores. El análisis factorial
nos ayuda a tener una mejor comprensión ante las organizaciones o componentes que lo es la inteligencia, las aptitudes y la personalidad. Un ejemplo que podemos tener es la prueba de inteligencia. ¿Por qué una prueba de inteligencia? Estas pruebas nos ayudan a evaluar la capacidad mental de una persona y poderlas comparar con otros resultados por medio de puntuaciones numéricas. Aunque no existe una definición universal aceptada, pero se puede decir que estas pruebas están diseñadas para medir la capacidad de razonar, entender y comprender muy fácilmente a cada persona mediante su inteligencia. Gracias a un investigador que es llamado Sperman, durante su historia, el análisis factorial ha demostrado que es un duro trabajo y que se puede realizar las tareas en la actividad con la inteligencia. Por medio de la inteligencia podemos tener un análisis muy profundo sobre una persona. Análisis de fiabilidad. El análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades de escala de medición y de los elementos que componen la escala. El procedimiento de análisis de fiabilidad calcula un número de medidas de fiabilidad de escala que se utiliza normalmente y también proporciona información sobre las relaciones entre los elementos individuales de la escala. Se puede utilizar coeficiente de correlación para calcular estimulaciones de la fiabilidad. Por ejemplo, el cuestionario mide la satisfacción del cliente de manera útil. El análisis de fiabilidad le permite determinar el grado en que los elementos del cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad o de la consistencia interna de la escala en su conjunto, identificar elementos problemáticos que deberían ser excluidos de la escala. Análisis factorial exploratorio. Es una técnica estadística que permite explorar con mayor precisión las dimensiones subyacentes, constructos o variables latentes de las variables observadas, es decir, que se observa y mide el investigador. Por ejemplo, para los propósitos de un estudio se elabora o se adapta una batería de pruebas de medición, de constructo cognitivo, cuestionarios de variable, efectivas. Análisis factorial confirmativo. El análisis factorial confirmativo se desarrolla una hipótesis sobre qué factor creen que son las medidas utilizadas. Por ejemplo, depresión es el factor subyacente en el inventario de depresión de Becky y la escala de calificación de Hamilton para la depresión, y se puede imponer restricciones al modelo. Muy buenas noches, licenciada. Esta noche yo le voy a hablar sobre la validez factorial. Dice que la validez factorial para las pruebas de validez de test psicológicos ofrece el análisis factorial, posibilidades de sustituir la concordancia con otros criterios empíricos. Por ejemplo, el rendimiento de una asignatura escolar, para determinar la participación de factor que mejor se corresponde con la capacidad de su prueba. Un ejemplo de esto
puede ser, un ejemplo de esto puede ser un estudiante en un examen que logró 30 puntos y el otro logró 31 puntos. Y justo alcanzó a pasar el examen. Entonces es lógico preguntarse con qué justificación la diferencia de un punto hace que uno pase y que el otro no. Hace que el evaluador incluya que el segundo comprendió mejor la asignatura y el que sacó 30 puntos no. Lo primero en esta pregunta está aludiendo al problema. Tenga muy buenas noches, licenciada. En esta ocasión a mi grupo le tocó hablar sobre lo que es la validez factorial. La validez factorial nos permite realizar una estimación de los factores que dan cuenta de una serie de variables. Se trata de una técnica de reducción, o sea, reducir datos que permiten controlar los grupos que son homogéneos de variables a partir de un grupo de variables mucho más numerosos. Los criterios de formación de grupos se basan en la necesidad de que las variables a agrupar correlacionen entre sí y cumplan el requisito de ser independientes. Es decir, formar un grupo, aquellas variables que siendo independientes entre sí muestren un índice de correlación elevado. Así podríamos hablar de validez factorial de un constructo. En aquellos casos en los que todas las medidas que se hayan diseñado para evaluar arrojen resultados similares al ser sometidas a un análisis factorial. Este análisis puede ser exploratorio también. Si se realiza con la intención de descubrir la posible estructura subyacente factorial de un conjunto de datos, los cuales quiera ser confirmatorio, si se puede realizar en base a unas expectativas y teorías previas al respecto de esa estructura. La validez factorial se establece a partir del análisis factorial. Trata de explicar las interrelaciones de un conjunto mediante las variables de ese conjunto que se dan en realidad y constituyen factores. Como bien lo explicaba, un ejemplo de ello podría ser que un instrumento válido para medir la inteligencia y no la memoria. La constatación de validez de un instrumento de medida no refiere mayores problemas cuando se trata de cuantificar variables, como por ejemplo el peso o la estatura o el volumen de una persona. ¿Cuál es ese peso que esa persona tiene? ¿O cuál es la estatura que esa persona tiene? ¿O el volumen que tiene? Pero el peso, en el caso de variables psicológicas, es necesario probar de forma empírica que el instrumento es válido para aquello que dice ser evaluado. Tener esa certeza, esa verificación, y como bien lo decían, que la validez es eso. Tener la certeza con probabilidad
de algo que se estudió o algo que un análisis que se hizo. O sea, por eso que sea fiable, confiable y que no tenga errores.